Génesis capítulo 36. Vamos a leerlo todo. ¿Sale? Vamos a leer todo de corrido. Dice así: estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Zibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, a Basemat dio a luz a Reuel, y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Atam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalaam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jalaam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Almán, Mahalat, Manahat, Ebalef, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdan, Esban, Itran y Keran. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Saabán y Acar. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes de Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaban en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesah. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Dimna, Alba, Geter, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán,
Sar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de sus posesiones. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Hasta allí. Déjame tomar agua y ya se me cerró la boca. ¿Alguna vez te has preguntado para qué existen las genealogías en la Biblia? ¿Alguna vez en algún momento de tu vida quisiste leer la Biblia y le atinaste a esa genealogía y dijiste, yo quiero escuchar a Dios, y de repente y no supiste ni qué pasó? ¿Alguna vez te pasó? A mí sí, un chorro de veces. Yo no sé por qué le atinaba exactamente a las genealogías. Bueno, si esta genealogía, la genealogía de Esaú, no tuviera un sentido o un porqué dentro de la Biblia, entonces no estaría aquí. Pero tiene un porqué y tiene una razón de ser y de estar aquí en la Biblia. Déjame decirte algo. Estas son las generaciones de Esaú. Esta es la historia de los hombres y los acontecimientos importantes en la vida de Esaú y su familia. Esaú, el cual es Edom, nombre que le fue dado con referencia al color peculiar de su piel al nacer, y hecho más significativo por su gusto excesivo por el potaje rojo, como también por el carácter fiero de sus descendientes. ¿Qué significa Edom? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? Rojo. Edom significa rojo. ¿Cómo era Esaú cuando nació? Rojo. Era como pelirrojo, pues. ¿Sabe? ¿Por qué le gustaba el potaje rojo? ¿Qué es el potaje rojo? Un guiso rojo, el guiso de lentejas, por el cual cambió su primogenitura ante Jacob. ¿Se acuerdan de ese pasaje también? Después, también fue un hombre o fue una nación, los que descendieron de Esaú, una nación muy fiera, una nación muy peleonera, sangrientos. De hecho, en una parte de la Biblia, cuando habla acerca de los descendientes de Esaú, dice, es como si estuviera Dios hablando con ellos y dice, ¿de dónde vienen con sus ropas todas rojas, ensangrentadas? Y les dice, venimos de andar por el mundo y de derrotar a nuestros enemigos. Eran hombres los cuales eran muy violentos, los descendientes de Esaú, de Edom. ¿Se acuerdan por qué Jacob tenía miedo ante Esaú cuando iba a llegar a pedirle perdón? Pues porque era fiero, porque era un hombre violento. Bueno, con el relato de la muerte de Isaac terminan las generaciones de Isaac. Pero antes de comenzar con las generaciones de Jacob, que vamos a seguir en el capítulo 37, antes de seguir con las generaciones de Jacob, hasta aquí parecen consideradas como pertenecientes a la historia de Isaac. El autor de Génesis refiere en cuadros estadísticos las generaciones de Esaú, que muchas veces han de figurar más adelante dentro de la Biblia. Los cuadros de este capítulo corresponden a diversas épocas, diversas etapas, diversos años. Por eso hay en el capítulo repeticiones de nombres, hay divergencias entre nombres también. Las mujeres de Esaú que aquí se nombraban son las mismas que en los capítulos 26 y 28 de Génesis estaban mencionadas. Tanto los hombres como las mujeres tenían diversos nombres de repente en base a lo que les estaba pasando. Esaú, por ejemplo, se llama como Edom, pero también a Esaú lo nombran como Seir. Si en la Biblia encuentras Edom, encuentras Esaú o encuentras Seir, es el mismo, es exactamente el mismo. Así se conciben algunas genealogías. Los cambios se deben también a que en los textos bíblicos se reúnen varias tradiciones. Por eso de repente, ¿por qué se vuelve a repetir? ¿Por qué si ya dijo una vez, lo dice otra vez y lo dice otra vez? Bueno, es que pertenece a diferentes lugares o a diferentes tiempos, por eso se repite. El relato de este capítulo, el capítulo 36 de Génesis, muestra, escucha bien, ahí te va. El capítulo 36 de Génesis muestra la fidelidad de Dios a la promesa dada a Abraham. Fidelidad de Dios a la promesa dada a Abraham. ¿Cuál fue la promesa dada a Abraham? Yo voy a hacer de ti una nación grande, voy a darte una tierra, la tierra de Canaán. Esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Y aquí Esaú es llamado Edom. En muchos
versículos dice Esaú, el cual es Edom. Esaú, el cual es Edom. Los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Y fueron a dar la vuelta con Esaú, el cual es Edom. ¿Qué significa Esaú es Edom? ¿Por qué repite tantas veces que Esaú es Edom? Por lo siguiente, miren. ¿Qué fue lo que hizo Esaú con su primogenitura? Ya habíamos hablado acerca de este pasaje anteriormente. ¿Qué fue lo que hizo Esaú con su primogenitura? Con la bendición de Dios para él, su vida y su familia. ¿Qué hizo? La menospreció, la vendió. Entonces, lo que nos está recordando el capítulo, el texto que acabamos de leer, es que la fidelidad de Dios es, vimos hace 8 días, dentro de su voluntad. Esaú, el cual es llamado Edom, significa aquel que menospreció las cosas de Dios. El nombre que mantiene el recuerdo de la venta de su primogenitura, Edom, por haberse vendido su primogenitura por un plato de lentejas, un guiso rojo. Es decir, Esaú siguió siendo el mismo profano que desprecia las cosas celestiales. A veces, en la prosperidad y honor exterior, los hijos del pacto suelen estar atrás, a diferencia de aquellos que no lo son. Y aquellos que están fuera del pacto son los que parece que les va mejor. Podemos suponer que es una prueba de fe del Dios de Israel el oír de la pompa y del poderío de los reyes de Edom, mientras ellos eran esclavos en Egipto. Quienes buscan las grandes cosas de Dios deben esperar el tiempo de Dios. Déjame te explico lo que estamos hablando. Resulta ser que lo que acabamos de leer, si te diste cuenta, está hablando de reyes, está hablando de principales, está hablando de reinos. No solamente los nombres se refieren a personas, sino también se refieren a lugares geográficos, ciudades, reinos, ¿ok? Entonces, cuando el capítulo 36 está narrando acerca de todos estos hombres, significa que está hablando de esos reinados o de esas regiones, las cuales estaban siendo descendencia de Esaú. Bueno, ¿alguna vez te ha pasado o has pensado o tú te has preguntado por qué los que buscamos a Dios, por qué los que tratamos de hacer bien las cosas, nos va de repente mal? Y aquel de enfrente que transgrede su vida, que peca, que se emborracha, que maldice, que mil y un cosas hace fuera de la voluntad de Dios, es más bendecido que yo. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo sí, creo que muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Por qué, Señor, los impíos, por qué los pecadores son prosperados? ¿Y por qué tus hijos, Señor, tenemos que andar a veces haciendo talentos para tratar de construir allá, y de repente que traes tortas y que traes guacamayas y que traes quesadillas para tratar de hacer algo allá atrás? ¿Por qué tus hijos están pagando renta, Señor? ¿Por qué seguimos de repente a veces hasta sufriendo por pagar la renta de Dios? ¿Y por qué hay personas que no confían en ti, no saben de ti, es más, hasta blasfeman de tu nombre y todavía tienen para aventar para arriba? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Bueno, el capítulo 36 muestra eso para nosotros. Entonces, fíjate bien, versículos 6 y 7 del 36 dice: y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Es decir, ya Dios les había dado tanta riqueza a los dos y tanto ganado a los dos que no podían coexistir el uno con el otro. Entonces Esaú se fue a otra tierra, separándose literalmente de su hermano. Dijo: ¿sabes qué? Yo me voy para otro lugar. Y quiero que me pongas este siguiente concepto aquí en este lugar. Una tierra sin perspectiva de ser establecida. ¿Ok? Apúntalo para que me lo guardes al final. Una tierra sin perspectiva de ser establecida.
no llamaba la atención de Esaú, el cual sobrepasaba en pertenencias a su hermano. Y fue en esta provisión por parte de Dios hacia Esaú que la misma posesión le induce a Esaú a separarse de su hermano y abandonar la tierra de Canaán. ¿Por qué iba a abandonar la tierra de Canaán? Muy sencillo, por ser la tierra de la promesa hacia Jacob. Si Dios no hubiera sacado a Esaú de Canaán, se hubieran peleado Esaú y Jacob por la tierra. Sin embargo, si tú ves más adelante en capítulos o en libros más adelante, también hay rencillas de Esaú y de Jacob por ese terruño, pues, por así decirlo. ¿Qué fue lo que pusimos aquí? Una tierra sin perspectiva de ser establecida. ¿Cuál fue la promesa que Dios le había dicho a Abraham? Voy a hacerte una nación grande y voy a hacerte un pueblo numeroso y te voy a dar la tierra de Canaán, ¿cierto? Esa misma promesa se la pasaron a Isaac, ¿verdad que sí? Y luego esa misma promesa se la pasaron a Jacob, ¿cierto? En Peniel, en Betel, otra vez en Betel, otra vez se le empezó a dar esa promesa a Dios a Jacob y le llama a Israel. Bueno, imagina, yo me quiero imaginar la relación de los dos hermanos. De repente Jacob con Esaú, ya haciendo las paces, le dijo: mira, Esaú, Dios me prometió una tierra donde fluye leche y miel, una tierra esplendorosa, una tierra grande que es la tierra de Canaán, una tierra especial, pero voy a esperar. Fíjate bien, Dios me dio esa tierra a mí y a mis descendientes, pero voy a esperar el tiempo de Dios. Entonces me imagino a Esaú diciéndole: a esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo esperar el tiempo de Dios? No, hombre, ponte a trabajar. No, hombre, haz las cosas rapidito. Levántate tempranito, haz las cosas. Mira, al que madruga, Dios lo ayuda. Y mira, si tú trabajas duro, así como yo he trabajado también, Dios te va a prosperar. Entonces de repente Jacob dice: no, yo quiero esperar en el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, que Dios me dé esta tierra de Canaán, entonces Dios la dará y dará en su promesa a Esaú. Y Esaú: ¿cómo crees? No, hombre, haz las cosas por tu propia mano. Mira, nosotros hemos trabajado, mis esposas, yo hemos trabajado para tener todo lo que hemos tenido hasta este día. Y tú todavía sigues esperando en una tierra que no tiene ni siquiera una perspectiva de que algún día te la va a dar. Tú dices que Dios te la va a dar, pero ¿sabes que Dios te la va a dar? Jacob, estás medio mal de la cabeza. Jacob, estás loco. Mira, lo que ahorita vale es lo que traigo aquí en la bolsa, es lo que traigo en la cartera. Eso es lo que vale, Jacob. No unas falsas esperanzas en un Dios que ni siquiera has visto. Entonces, ¿sabes qué? Le dijo Jacob: yo voy a quedar aquí, Esaú. Tú, si quieres, vete y búscale fortuna por otro lado. Vete donde tú quieras, Esaú. Y Jacob se quedó esperando. Y Esaú se fue a otra parte, con todas sus pertenencias, con toda su casa, y fue a un lugar que ahorita vamos a ver. Esaú se va del lado de su hermano. Vamos a ver el versículo número 8. Y Esaú habitó en el monte de Seir. ¿Sí? Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Le sigue recordando su rebeldía. Pero ¿cómo Dios sigue prosperando esa rebeldía? Vamos a verlo más adelante. Esaú habitó en el monte de Seir. Vamos a buscar algunos versículos muy rápidamente. Vamos a buscar Josué 24:4. Josué 24:4. No le pierdas el dedo ahí a Génesis. Josué 24:4. Dice: a Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero fíjate la segunda parte que dice: pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a dónde? A Egipto. Es decir, Dios le había dado el monte de Seir como posesión a Esaú y a su descendencia. Y en cambio los hijos de Jacob se fueron a mendigar pan a Egipto. ¿Sí o no? Fueron a pedir pan, fueron a pedir alojo a Egipto. Lo que vamos a ver las siguientes semanas con José y sus hermanos y todo lo demás. ¿Qué propiedad le dio Dios a Esaú?
el monte Seir, ¿ok? El monte Seir. Otro versículo, Génesis 32:3. Génesis 32:3. Dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a su hermano, a la tierra de ¿dónde? Seir, campo de Edom. Nuevamente, Esaú estaba viviendo en una tierra que se llamaba Seir, ¿ok? Que es el campo de Edom. Otro versículo, Génesis 36:31. Fíjate bien lo que dice este 36:31. Dice: y los reyes que reinaron en la tierra de Edom. ¿Cuál era la tierra de Edom? Seir, ¿ok? Dice: antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos, y nos da una listota. Es decir, muchísimo tiempo antes de que la nación de Israel fuese establecida como una nación y como un reino importante, los de Edom, los de Saúl, ya habían tenido un reino, ya habían tenido posesión. Por un lado está Jacob con una promesa de una tierra sin perspectiva de ser establecida. Por otro lado está Esaú con una tierra ya propia, el monte Seir y todo lo que circundaba ese monte. Jacob no tenía nada más que una promesa de parte de Dios. Esaú tenía una tierra grandototota y fértil, muy grande. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Mientras Jacob y su descendencia estaban en Egipto pidiendo pan, y luego después de que estaban pidiendo pan fueron esclavizados en Egipto, los de Esaú estaban allí en sus reinos y ellos regocijándose y teniendo abundancia y todo lo demás, viendo cómo los hijos de Jacob no tenían ni que caerse manos, esperando esa promesa de una tierra sin perspectiva de ser establecida todavía. ¿Te fijas la diferencia? Bien, te voy a decir algunas cosas que encontré y se me hicieron muy interesantes. Primero, Seir. La palabra Seir, todas están en hebreo. La palabra Seir en hebreo significa áspero. ¿Ok? La palabra Seir significa en hebreo áspero. Luego, la derivación de la palabra Seir es Sair, también en hebreo, así como se escucha. Seir, Sair. Y Sair en hebreo significa lanudo. Como sustantivo significa un macho cabrío. Por analogía significa una cabra, un cabrito, un macho cabrío, algo velloso. Y me llamó mucho la atención que una acepción de esta palabra Sair es que significa demonio. La palabra Sair, que a su vez se deriva en Seir, significa demonio. Luego la palabra Sair se deriva también en otra, que es Sahar, en hebreo. Y esta palabra significa tormenta, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer o tempestad. ¿Cuál era la canción que les dije que se acordaran durante la predicación? Escóndeme. Dice: cuando hay tempestad y ruge el mar. ¿Ok? Versículo 35, 36 y 39 del capítulo 36. Nos podemos encontrar algunos nombres. Primero, 35 dice: murió Usam y reinó en su lugar Adad. ¿Ok? Ese apúntalo en tu cuaderno. Adad, ese nombre, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue bien. 36, murió Adad, otra vez, apúntalo, y en su lugar reinó Sama de Marreca. Murió Sama y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar suyo reinó Balaam, Anán, hijo de Jacob, y murió Baal, Anán, hijo de Jacob, y reinó Adad en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau. Hasta ahí. Adad o Adar son dos nombres que vienen de la misma derivación hebrea. ¿Ok? ¿Qué significan esos nombres? ¿De qué estamos hablando? El nombre Adad,
apúntale, es el nombre de una deidad siria que significa tronador, el que truena, o el dios de la tormenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos que significaba más o menos? Seir, áspero, lanudo, cabra, cabrito, cabrillo, velloso, demonio, tormenta, temblar, temer, arrebatar, horrorizar, temer, tempestad. Y Adad era el nombre de una deidad siria que significa tronador o el dios de la tormenta. ¿Ok? ¿Así vamos bien? ¿Estamos tranquilos? Bueno, déjame decirte algo. El libro de Hebreos, voy a cambiar un poquito el tema para volver a Génesis. En la Biblia hay un libro que se llama el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro que nos da la historia de dos clases de judíos. De hecho, el libro de Hebreos está escrito para los judíos. Y nos da dos clases de judíos. Primero, les habla a los judíos, los cuales eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y otro tipo de judíos eran los que se decían judíos cristianos solamente de palabra. ¿Ok? El libro de Hebreos es un libro totalmente dedicado hacia aquellos los cuales estaban buscando algo diferente que era Cristo. El autor del libro de Hebreos les habla a esas personas, a esos hebreos, a esos judíos, y les dice: ¿saben qué? Las tradiciones judías no son nada ante lo que tenemos, que es Cristo. ¿Ok? Déjame decirte qué era lo que pasaba en aquel entonces. Amor, déjame te lo cuento. En el libro de Hebreos, aquellos que empezaban a creer en Cristo, que eran los judíos, era una religión la cual estaba ya bien cimentada, la religión de los judíos. Los que se cambiaban de religión, los que querían creer algo diferente a la religión de los judíos, que era la religión que todos practicaban, aquellos que decidían creer de una manera diferente, es decir, los que habían seguido la doctrina de Cristo, los judíos que eran de hueso colorado, hacían esto con esos judíos que empezaban a creer en Cristo. Los desheredaban a los que empezaban a creer en Cristo, los castigaban, los excomulgaban de Israel, los sacaban fuera del campamento, decían: tú ya no eres judío, tú ya decidiste andar por otras partes, tú ya no tienes nada que ver aquí. Les quitaban su trabajo a esos judíos que decidían seguir a Cristo. Les desposeían sus bienes, recibían torturas mentales, recibían malos tratos físicos, recibían un escarnio público, es decir, se burlaban de ellos en público, los encarcelaban y los martirizaban, algunos de ellos. De hecho, el libro de Hebreos habla hacia los primeros cristianos. ¿Sabes tú que los primeros cristianos tuvieron una persecución muy grande? Estos hombres fueron los que en realidad sufrieron el evangelio. Mira, de repente ese escarnio, esa burla pública o esas torturas mentales, era algo así como que le decían: ahí viene el cristianito, ya no hables, cállate. Ahí viene el padrecito, cállate, ya no digas nada. ¿Cómo le va, padrecito? Dios le bendiga. Más o menos, yo me imagino que así lo decían. Yo me imagino porque de repente así suele pasar con algunos de nosotros. Ay, viene el aleluya, cállate, no digas nada. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Cállate, cállate, no digas nada. Ahí viene el padrecito, ya no digas nada. ¿Alguna vez te han dicho eso? Bueno, eso es lo que digo. Porque de repente van por la calle: ¿qué bonito? ¿Cómo estás? Se burlan de ti. ¿Ves para qué se pierden? Se burlan de ti o no. Dicen un chorro de cosas, ¿no? Bueno, ese tipo de escarnio, ese tipo de burlas, no solamente eran de personas que no conocían de Dios, sino eran de personas que eran de su propia familia. Los desheredaban, perdían su trabajo, recibían torturas mentales. Ay, sí, tú vas a tu iglesita y a mí me dejas aquí nada más sin hacer nada. Tú vas a tu iglesita, es domingo, el día de la familia, tenemos que estar como familia juntos, y tú prefieres ir
a tu iglesita. Bueno, no solamente a gente que no conocía de Dios, sino gente que conocía de Dios. Perdón, sino también de la familia, perdón, de ellos. ¿Alguna vez, bueno, te suena esto que estamos hablando? Bueno, otra cosa que hablaban esos judíos de hueso colorado en contra de los judíos que empezaban a creer en Cristo, era que les empezaban a echar en cara a los judíos cristianos, les empezaban a echar en cara que ellos tenían una rica herencia de los profetas, de Moisés, de Isaías, de Jeremías. Ustedes no tienen esa herencia de los profetas. Destacaban el ministerio de los ángeles en la historia del antiguo pueblo, cómo Dios nos llevó en medio del desierto y nos puso la columna de fuego y la columna de nube en el día y nos hizo pasar por medio del desierto. Moisés estaba con nosotros y Dios estaba con Moisés. Tenían un vínculo con Josué, ese Josué que nos llevó a derrotar más de 7 ciudades en toda Canaán. Teníamos el sacerdocio arónico, ese sacerdocio tan padre, tan grandioso. Tenemos el sagrado santuario, el templo donde Dios eligió morar entre su pueblo. Ese templo es el que tenemos tú y yo. El pacto de la ley dada a Moisés, las tablas de la ley, el mobiliario del santuario hecho de madera de acacia, hecho de oro por dentro y por fuera, lo magnífico del velo. Tenemos los servicios en el santuario, decían los judíos, en especial el ritual del gran día de expiación, el Yom Kippur, el día más importante de los judíos. Tenemos eso, y ustedes tristes cristianos nomás tienen pan y tienen vino para celebrar a Dios. Es decir, los judíos cristianismo. Y otro tipo de judíos eran los que se decían judíos cristianos solamente de palabra. ¿Ok? El libro de Hebreos es un libro totalmente dedicado hacia aquellos los cuales estaban buscando algo diferente que era Cristo. El autor del libro de Hebreos les habla a esas personas, a esos hebreos, a esos judíos, y les dice: ¿saben qué? Las tradiciones judías no son nada ante lo que tenemos, que es Cristo. ¿Ok? Déjame decirte qué era lo que pasaba en aquel entonces. Nada más déjame te lo encuentro. En el libro de Hebreos, aquellos que empezaban a creer en Cristo, que eran los judíos, era una religión la cual estaba ya bien cimentada, la religión de los judíos. Los que se cambiaban de religión, los que querían creer algo diferente a la religión de los judíos, que era la religión que todos practicaban, aquellos que decidían creer de una manera diferente, es decir, los que habían seguido la doctrina de Cristo, los judíos que eran de hueso colorado, hacían esto con esos judíos que empezaban a creer en Cristo. Los desheredaban a los que empezaban a creer en Cristo, los castigaban, los excomulgaban de Israel, los sacaban fuera del campamento, decían: tú ya no eres judío, tú ya decidiste andar por otras partes, tú ya no tienes nada que ver aquí. Les quitaban su trabajo a esos judíos que decidían seguir a Cristo. Les desposeían sus bienes, recibían torturas mentales, recibían malos tratos físicos, recibían un escarnio público, es decir, se burlaban de ellos en público. Los encarcelaban y los martirizaban, algunos de ellos. De hecho, el libro de Hebreos habla hacia los primeros cristianos. ¿Sabes tú que los primeros cristianos tuvieron una persecución muy grande? Estos hombres fueron los que en realidad sufrieron el evangelio. Mira, de repente ese escarnio o esa burla pública o esas torturas mentales era algo así como que le decían: ahí viene el cristianito, ya no hables, shh, cállate. Ahí viene el padrecito, shh, cállate, ya no digas nada. ¿Cómo le va, padrecito? Dios le bendiga. Más o menos yo me imagino que así les decían. Yo me imagino porque de repente así suele pasar con algunos de nosotros. Ahí viene el aleluya, shh, cállate, no digas nada. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya. Shh, cállate, 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 no digas nada. Ahí viene el padrecito, ya no digas nada. Shh, shh, cállate, cállate. ¿Alguna vez te han dicho eso? Bueno, eso es lo que edito. Porque de repente van por la calle: ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo estás? Adiós. Se burlan de ti. Es para que despierten, pues. ¿Se burlan de ti o no? ¡Aleluya! ¡Dios! ¿A qué vamos?
nos dicen un chorro de cosas, ¿no? Bueno, ese tipo de escarnio, ese tipo de burlas, no solamente eran de personas que no conocían de Dios, sino eran de personas que eran de su propia familia. Los desheredaban, perdían su trabajo, recibían torturas mentales. Ay, sí, tú vas a tu iglesita y a mí me dejas aquí nada más sin hacer nada. Tú vas a tu iglesita, es domingo, es día de la familia, tenemos que estar como familia juntos y tú prefieres ir a tu iglesita. Bueno, no solamente a gente que no conocía de Dios, sino gente que conocía de Dios. Sino también de la familia, de ellos. ¿Alguna vez, te suena esto que estamos hablando? Bueno, otra cosa que hablaban esos judíos de hueso colorado en contra de los judíos que empezaban a creer en Cristo, era que les empezaban a echar en cara, a los judíos cristianos, les empezaban a echar en cara que ellos tenían una rica herencia de los profetas, de Moisés, de Isaías, de Jeremías. Ustedes no tienen esa herencia de los profetas. Destacaban el ministerio de los ángeles en la historia del antiguo pueblo, cómo Dios nos llevó en medio del desierto y nos puso la columna de fuego y la columna de nube en el día y nos hizo pasar por medio del desierto. Moisés estaba con nosotros y Dios estaba con Moisés. Tenían un vínculo con Josué, ese Josué que nos llevó a derrotar más de 7 ciudades en toda Canaán. Teníamos el sacerdocio arónico, ese sacerdocio tan padre, tan grandioso. Tenemos el sagrado santuario, el templo donde Dios eligió morar entre su pueblo. Ese templo es el que tenemos tú y yo. El pacto de la ley dada a Moisés, las tablas de la ley, el mobiliario del santuario hecho de madera de acacia, hecho de oro por dentro y por fuera, lo magnífico del velo. Tenemos los servicios en el santuario, decían los judíos, en especial el ritual del gran día de expiación, el Yom Kippur, el día más importante de los judíos. Tenemos eso, y ustedes tristes cristianos nomás tienen pan y tienen vino para celebrar a Dios. Es decir, los judíos se mofaban de los primeros cristianos y les empezaban a decir: nosotros tenemos una tradición enorme y ustedes solamente tienen fe, tienen algo así que se llaman una promesa que ni siquiera han visto. Nosotros tenemos todo eso tangible, tenemos los templos grandísimos, tenemos los lugares de reunión. Bueno, eso es lo que ahorita tenemos, los lugares de reunión, tenemos todo esto, toda esta parafernalia. ¿Y ustedes qué tienen? Nomás celebran con jugo y con un poquito de pan. Es decir, llegaron a menospreciar aquellos hombres que empezaban a creer en Cristo y que solamente tenían una fe en Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo les decían, por ejemplo? ¿Recuerdas qué es lo que Cristo les había dicho? Dice: no habito en lugares hechos por manos de hombres. Pablo en Corintios: Dios habita en nuestro corazón. Luego Pedro dice que Él nos escogió como piedras vivas para hacer templos vivos delante de Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas, los cristianos, los judíos que en aquel entonces se convertían al cristianismo, lo estaban teniendo. Y de repente los judíos de hueso colorado decían: tú no tienes nada. Tú dices que tienes a Cristo. ¿Quién es? Ya se murió. ¿Dónde está? Yo tengo la ley y los profetas. Aquí está. Les decían eso. ¿Alguna vez te han dicho eso a ti? ¿Y quién enseñó a ese pastorcillo? ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue a estudiar? Yo tengo una tía. Yo tengo un tío que estudió en el seminario. Le dieron autoridad desde allá. ¿Ya sabes desde dónde va? Desde allá, cerquita de Francia. De ahí le dieron autoridad. A tu pastorcito, ¿quién le dio autoridad? ¿No? ¿Alguna vez te han dicho eso? El lugar donde te reúnes está todo rayado de afuera. No, acá es un gran templo. Mira las torres cómo están tan grandes. Mira cómo está tan precioso todo el templo. Necesitas ver, mira, aquí hay para ver, para tirar para arriba. Mira, necesitas una imagen de Dios, aquí hay. Puedes hacer la que tú quieras. Mira, para que tu fe sea aumentada. Como dijo Santo Tomás, para ver, para creer, necesitamos ver. Así como dijo Santo Tomás, una tierra sin perspectiva de ser establecida.
Así como, bueno, regresemos ahora nuevamente a Génesis. Ya dándote este contexto del libro de Hebreos, regresamos a Génesis. Y quiero decirte, bueno, vamos a leer Deuteronomio capítulo 2. Busca Deuteronomio capítulo 2. Y te voy a poner un mapa. Te voy a poner un mapa para que para más o menos que me entiendas de qué estamos hablando. Deuteronomio capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienes? Dice, fíjate. Dice, luego volvimos y salimos al desierto. El título es Los años en el desierto. Volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de ¿qué? Seir. Fíjate, rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló, está hablando Moisés, diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hasta ahí. Nada te ha faltado. Ya tienes el... Okay, apágame esta luz, por favor. Estas dos luces, por favor. A ver si lo alcanzas a ver, ¿ok? Si no, búscalo en internet, un mapa que diga el éxodo de Israel a Canaán. A ver si lo alcanzas a ver. Mira, aquí más o menos está Egipto. ¿Sí lo ves? Ok. Aquí en Egipto era donde estaba el pueblo de Israel, ¿cierto? Estuvieron 400 años allí en el pueblo de Israel como esclavos. Esta rayita roja es el éxodo a manos de Dios por autoridad, bueno, por liderazgo de Moisés, ¿ok? Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, se van a el monte Sinaí, que está aquí abajito. Esta es la península de Sinaí. Y luego de allí suben, y adivina con quién se encuentran. Suben y adivina con quién se encuentran. ¿Qué dice aquí? Edom. ¿Y qué dice aquí? Seir. Edom y Seir están en esta área. Y fíjate, las flechitas después del monte Sinaí nos llevan hasta aquí. Y aquí hay varias vueltas de las flechitas. Y luego ya se sube y se va a la tierra de Canaán, a Jericó y todo lo demás. Déjame ese mapa. Aquí en esta área, todo esto aquí es donde el pueblo de Israel a mano de Moisés pasaron. ¿Cuántos años acabamos de leer? 40 años. Aquí pasaron 40 años. Aquí está Edom, aquí está Seir, y para acá estaba la tierra prometida. Bueno, ahí déjamelo un ratito. Números 20. Números 20. (20:14) ¿Lo tienes? Dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. ¿Quién era Edom? ¿Dónde era Edom? Seir, los descendientes de Esaú. Diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Antes de seguir con lo de Egipto y todo lo demás, ¿qué significa Egipto para ti y para mí como cristianos, espiritualmente hablando? El mundo.
el pecado, la esclavitud del pecado. Eso significa Egipto para ti y para mí. Sigo leyendo. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. Ponle ahí tu nombre. Estabas en Egipto, estabas en esclavitud y clamaste a Jehová, el cual oyó tu voz. Y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Envió a Cristo y nos sacó de esa esclavitud. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos, le dijeron al rey de Edom, que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Ok? Bueno, resulta ser que 40 años, según el libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel estuvo dando vueltas en el desierto de Parán. 40 años. Dice: pero nunca mi mano se apartó de ti, nunca te hizo falta nada. Lo acabamos de leer en Deuteronomio, ¿se acuerdan? 40 años allí en el desierto de Parán. ¿Alguna vez tú has estado en algún desierto en tu vida, espiritualmente hablando? Sí, yo he estado en bastantes, en algunos. Y alguna vez alguien, los de Edom, que se supone que son tus hermanos, porque dice: somos tus hermanos, alguien te hizo la vida imposible en medio de ese desierto. Alguien estuvo en contra de ti en medio de ese desierto, diciéndote que no tenías esperanza alguna de lo que Dios te estaba diciendo a tu vida. ¿Alguna vez? 40 años estuvieron los de Israel en el desierto de Parán, y solamente los de Edom y los del monte de Seir los estaban viendo dar vueltas. 40 años, mientras los de Israel no tenían heredad, ni todavía habían entrado a la tierra de Canaán. Todavía su promesa estaba aquí, una promesa latente de que Dios les iba a dar. Los de Edom ya estaban bien posicionados en la tierra de Seir, viendo a los israelitas dar vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Después de tantas vueltas le decían: Israel, Moisés, ya les vamos a dar calendarios, porque ustedes tantas vueltas que dan, ya es para que tengan su calendario. Entonces, de tantas vueltas, imagínate, ¿cómo crees tú que los de Edom se hubieran comportado con los de Israel? ¡Otra vuelta! Se burlaban de ellos. Yo me los imagino así, porque eran hombres, aparte de violentos, creo yo, burlones. Creo yo, no lo dice, yo lo digo. Después vamos a ver otra parte de Edom donde te digo es eso. Pero imagínate, haz de cuenta que los de Edom están allí en el cubilete, y el pueblo de Israel están haciendo vueltas en el valle de Irapuato, de Silao, de León, de Romita, dando vueltas durante 40 años. Y los del cubilete: otra vez dando vueltas, te voy a dar calendario, carnal. Ya no te vayas a cansar, vete por la sombrita. Diciéndoles, burlándose de ellos. Estos cuates, haciéndoles bullying, dicen: estos cuates, los de Edom, ya tenían una heredad. Dice Josué que Dios les dio esa heredad, y los de Israel todavía no tenían ni dónde poner el pie. Se burlaban de ellos. ¿De dónde digo que se burlaban de ellos? Ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a buscar Génesis 36. Génesis 36, 12 nos habla acerca de un nombre: Amalek. ¿Ok? Génesis 36, 12 nos habla acerca de un nombre: Amalek. ¿Ya lo encontraste? Bueno, ahora vete a buscar Éxodo 17. Éxodo 17. ¿Quién era ese Amalek? Éxodo 17. Éxodo 17, 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín.
Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por los que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y lo cumplió. Después Saúl y David destruyeron a los amalecitas. Fíjate, después de dar tantas vueltas, ahí no se ve, por ahí también estaba Amalec, por ahí un ladito. Después de dar tantas vueltas, de repente otros descendientes de Esaú, que eran los de Amalec, vieron que estaban dando tantas vueltas los de Israel y les dijeron uno al otro: mira, ahí vienen otra vez, por 21ª ocasión, vienen otra vez los de Israel dando vuelta, ahí vienen otra vez. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a tumbarles para las caguamas. Y se fueron contra los de Israel. Y los de Israel, no tienen nada que hacer los de Amalec, fueron contra los de Israel y les hicieron guerra. ¿Qué necesidad tenían los de Israel de andar guerreando contra estos cuates? Los descendientes de Esaú hicieron mucha guerra en contra de Israel, los descendientes de Jacob. 40 años de peregrinaje en el desierto, y sin embargo Dios no los dejó. Pero ¿por qué tantos años en un lugar tan desolador, a merced de los de Edom? ¿Alguna vez te has preguntado, ahora que Dios te ha llamado de Egipto, de ese mundo de esclavitud, de ese mundo de pecado, a su luz admirable, te has preguntado por qué te están pasando tantas cosas como antes no te pasaban? Bueno, vamos a leer ahora el libro de Hebreos. Vámonos hasta el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Qué les dije que pusieran aquí? ¿Cómo se llama el concepto? Una tierra sin perspectiva de ser establecida. ¿Ok? Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, ¿lo tienes? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Ok? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus no vieron la tierra prometida. Dice aquí que solamente la miraron de lejos, creyeron lo que Dios les había dicho y la saludaron de lejos, dando otra vuelta, adiós a la tierra prometida. Pero siguieron creyendo. Siguieron creyendo en esa promesa de una tierra que alguien les dijo que no tenía fundamento para ser establecida.
Siguieron creyendo en algo que Dios les dijo, yo lo voy a hacer. Hebreos capítulo 11 es algo así como el capítulo de la fama es como el salón de la fe, el salón de la fama de los que tuvieron fe, pues. Porque habla de todos esos hombres y mujeres que creyeron en Dios y que dijeron, Dios va a hacer las cosas porque Dios las prometió. Ahora, fíjate bien, tu vida y mi vida nos sacaron de Egipto. Y quizá estamos en un desierto de repente en nuestra vida. Y hay cosas que vemos alrededor nuestro, como los de Edom, los cuales hasta esas circunstancias o personas se pueden burlar de nosotros. Pues no que muy cristiano, pues no que Dios te ayuda, pues no que tú eres hijo de Dios y todo lo puedes y que ningún arma forjada en contra de ti ha de prosperar, pues no que tú, pues no que Dios, pues no que esto, pues no que aquello. ¿En dónde está tu Dios? Entonces hay gente que nos puede decir, mira, mi Dios es este que traigo aquí, porque yo me he cimentado, yo me he ganado, y vaya que tienen dinero. Y déjame decirte algo, recordando lo de los significados del monte Seir y Hadad, podemos estar bajo tormenta en nuestras vidas. ¿Te acuerdas de los cohetes? ¿Te acuerdas de los fuegos artificiales que muchas veces podemos ver en nuestras vidas? ¿Te acuerdas de aquellas personas que buscan más que una perpetuidad, como las estrellas del cielo, según Daniel, buscan cohetes o buscan bengalas, así como algo muy, muy llamativo dentro de su vida? ¿Te acuerdas de eso, de alguna vez que predicamos eso? Bueno, muchas veces, aún como cristianos, dentro de las iglesias, nos podemos enfrascar más en querer ver y no esperar en la promesa. Querer ver algo porque necesitamos verlo aquí, porque alguien nos está presionando detrás, nos está diciendo, hey, pues no que tú eres cristiano, hey, pues no que tu Dios es muy grande, hey, pues no que tu Dios es el dueño del oro y de la plata, que te dé tantito, carnal, hey, pues no que tú, hey, pues no que ella, hey, pues no que... Y de repente cuando pecas, oh, pues no que tu Dios, buscamos tener y ver más que esperar en esa promesa y creer en ella. Algún día Dios la dará, de una manera impresionante Dios la dará. Y dice Hebreos, nuevamente lo leemos, dice que estaban esperando por una patria no terrenal, sino celestial. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, allá arriba. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios estuvo con estas personas hasta el final, y aunque no pudieron ver en muchas ocasiones lo que Dios les había prometido, lo que les había regalado, siguieron creyendo hasta el final. ¿Qué hubiera pasado de ti y de mí si Abraham no hubiera creído en ese Dios que le dijo, voy a sacar un hijo de ti, una nación grande? ¿Qué pasaría contigo y conmigo? Ni siquiera pudiéramos decir que somos salvos, porque Cristo es descendiente de Abraham. Ni siquiera hubiéramos podido decir, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. No hubiéramos podido decirlo, pero por fe Abraham creyó. ¿Sabes tú? Ya lo he dicho antes esto. ¿Sabes tú por qué la gente que no conoce a Dios llora tanto en los funerales?
por la gente que se le ha muerto. ¿Sabes por qué? Porque no tiene esperanza de verlo. Se supone que entre tú y yo, nosotros los que estamos aquí, tenemos esperanza de vernos aún trascendiendo la muerte. ¿Cierto o falso? Allá nos veremos arriba. Si algún día yo me muero antes que tú, escucha, si algún día yo me muero antes que tú, no vayas a llorar, nos vamos a ver allá arriba. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Llórale porque bueno, ya se fue el doble de William Levy, ¿no? A sus 25 años. Ajá. Llórale. Nada más no vayas a poner allí en la lápida: el que se creyó William Levy por fe. No. Llora porque a lo mejor no me vas a ver, o porque no nos vamos a ver, pero la esperanza es que allá arriba nos vamos a ver tú y yo. Esa esperanza tengo yo. Yo no sé tú. Esa esperanza tengo yo. Yo hablo de mí. ¿Tienes esa esperanza de vernos allá arriba? ¿Tienes esa esperanza de poder estar tú y yo delante de Dios adorándolo, lado a lado, hombro a hombro? ¿Tienes esa esperanza? Yo sí la tengo y te la quiero compartir. Hay mucha gente que piensa que Canaán era solo la tierra prometida y nada más, y era algo pasajero. Sin embargo, Canaán para los del pueblo de Israel no era nada más algo material. Canaán para ti, para mí, es la eternidad, la tierra prometida allá arriba. ¿Te acuerdas que dijo Cristo cuando se iba y dejó a sus discípulos? He aquí, yo necesito irme porque voy a prepararles moradas allá arriba. Voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. Es necesario que yo me vaya. Voy a ir a barrer, voy a ir a limpiar, voy a ir a prepararles allá, voy a construirles algo nuevo. Es decir, su esperanza ya no la tengan aquí, ténganla allá arriba. Hace 8 días les dije, no porque no lo veamos, no existe. Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás, Moisés mismo, no pudieron verla. Bueno, Moisés sí la saludó de lejos. No pudieron verla, pero siguieron creyendo en esa esperanza y en esa promesa de Dios. Y no le hicieron caso al ruido tronador y a las cosas que no solo el enemigo, sino las personas de alrededor, como la nación de Edom, tenían en contra de los de Israel. Y déjame decirte algo: vaya que el diablo truena, y truena fuerte. Silao, yo creo, es el más tronador de todos. Hartos cohetes. Hartos cohetes. Y te dicen, nosotros tenemos esto, ¿ustedes qué tienen? Y de repente se ven injusticias. Prendemos una carnita para asar y nos mandan a los bomberos. Si alguien no sabe de qué estamos riendo, el día de los jóvenes prendimos una fogatita allá atrás y nos mandaron los bomberos, protección civil, helicópteros, la Guardia Nacional y el ejército, porque según estaba el Chapo aquí. Entonces, prendemos una lumbrita allá atrás y nos mandan a todo el ejército de la protección civil y todas las fuerzas armadas. Pero diles tú acerca de los cohetes y de los fuegos artificiales donde hay niños de 3 años a un lado de los castillos. Diles algo. Diles algo por todo el relajo que hacen en la calle. Diles algo por todo el cerradero de calles que hacen. Nomás hay una calle aquí en Silao y la cierran. Y hay vuelta para allá y la cierran. Vienes de allá y la cierran. Bueno, pues que voy a tener que salir hasta Romita y dar una vuelta por Irapuato para meterme para acá o qué. Pero ahí tú, diles algo. ¿Quién les dice algo? Bueno, aunque lo demás alrededor tuyo truene, sigue confiando en Dios, porque Dios, así como en Deuteronomio 2, capítulo 8, dice que no los dejó al pueblo de Israel, y a ti y a mí no nos va a dejar Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, tienes que estar en la presencia de Dios. Los hijos de este mundo parecen tenerlo todo, ¿cierto? Aquellos que no conocen a Dios parece que lo tienen todo, pero no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza incontaminable, y es mejor tener algo en la eternidad que tener todo por unos cuantos años. ¿Cuántos años vas a durar teniendo la Cheyenne grandotota?
¿Cuántos años vas a durar teniendo la casotota grandotota? ¿Cuántos años va a durar ese templezote grandototote? Sin embargo, tú y yo tenemos una esperanza viva. Ya casi voy a terminar. Vete a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que se quede la gente con su oro, con sus perlas y con sus cheyennes. Yo me quedo en la eternidad con Dios. Allá las calles son de oro. ¿No dice la Biblia así? Allá no necesito cheyennes. Allá no necesito pagar luz. La gloria de Dios ilumina todo el universo. No necesito medicina allá arriba, porque dice que no hay llanto, frío, ni calor, dolor. No hay enfermedad. Que el rico de aquí se quede con sus riquezas. Que el grandioso de aquí se quede con su grandeza, porque no trasciende a la eternidad. Yo me quedo con Dios, que es el que nos hace trascender por una eternidad, en una esperanza viva, eficaz, y nadie, absolutamente nadie, te la puede arrebatar. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participásemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 40 años se aventó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto de Sinaí. 40. ¿Cuántos llevas tú en tu desierto? ¿Cuántos llevas tú en lo que Dios te ha estado haciendo pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿2 semanas? 2 días y hay que estirar la toalla. Síguele adelante, porque tenemos una esperanza tan viva como tú mismo y yo mismo aquí, que nos podemos ver. Que no la podemos ver es otra cosa, pero tú y yo la tenemos. Amén. Ponte en pie, por favor.
Vamos a orar. Para Dios, tu fe y mi fe son tan preciosas que día a día Dios las refina como a oro. Para Dios, tu fe y mi fe son tan preciosas que a veces pensamos que las cosas que participamos, la disciplina que a veces tenemos, las pruebas que pasamos, los desiertos que pasamos, son muy difíciles y son tristes. Y a veces llegamos a no tener o a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios nunca se olvida de ti. Dios prometió que iba a estar contigo siempre. Dios prometió que te iba a echar la mano siempre. Es más, Dios prometió que Él se iba a poner enfrente de ti siempre. Cierra tus ojos. En tu casa te voy a invitar a que leas Ezequiel 35 y el libro de Abdías y veas cuál fue el resultado en la promesa de Dios para con la nación de Edom, para con la nación de Seir. ¿Qué fue lo que Dios hizo con ellos? Dios tiene contados tus días. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Dios inclusive sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Que no sepa lo que estás pasando. Tú eres tan importante para Dios que aún con 40 años de dar vueltas en el mismo lugar y que la gente, aún tus hermanos, se burlen de ti porque tú no tienes nada y ellos sí tienen, Dios sigue haciendo algo especial en tu corazón. El día de hoy quiero que tú renueves esa esperanza en Dios. Te lo pido, en tu corazón, renueva tu esperanza en Dios y dile: Señor, yo quiero seguir creyendo en ti. Quiero seguir estando en ti, Dios. Quiero seguir creyendo en que tú vas a prosperar, en que tú vas a hacer, Señor. Y si no veo algo tangible, Dios, aún así voy a seguir creyendo en ti. Señor, si el día de mañana me muero de hambre, voy a seguir creyendo en ti. Si el día de mañana me muero de una enfermedad, voy a seguir creyendo en ti, Señor. Y gloria a Dios, porque, Señor, te voy a ver mucho más rápido que todos mis demás hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Dios. Padre Santo, yo sé, Señor, que mis hermanos, Dios, más de alguno de los que estamos aquí, o estamos en desierto, o hemos vivido desiertos, Dios, o hemos vivido pruebas, Padre Santo, que no hallamos la salida. Damos vueltas y damos otra vuelta y damos otra vuelta, Dios, y seguimos tal vez en el mismo lugar y vemos que los demás se regocijan en otras cosas, y vemos que los demás, Señor, se burlan de nosotros, y vemos que los demás tienen y nosotros no. Señor, Padre, el día de hoy, Señor, queremos renovar nuestra esperanza en ti. Dile: Señor, yo renuevo mi esperanza en ti, Dios. Yo renuevo mi esperanza en ti. Te pido, Espíritu Santo, que renueves mi corazón para esperar en Dios.